que como evoca a semilla, la semilla donde cae no es lo mismo en cualquier lugar. Hay lugares áridos, húmedos, está expuesto a los vientos viento húmedo de la sudestada, el viento seco al pampero, o pampero sucio también, que lleva sus sedimentos. El viento del norte con su calor, parece que las temperaturas son distintas, los suelos son diferentes, y siempre está el influjo, y bueno, lo importante es que esa semilla va recibiendo conocimientos de cada lugar para que crezca. Eso es lo fundamental, entiendo, de esta intención de sementera, ¿no? Cada uno vaya aportando y nos vaya aclarando, nos vaya recordando y nos vaya fortaleciendo, porque a veces decaemos. Muchas veces yo me decaigo y digo, bueno, esto ya no tiene solución. Bueno, yo me digo, tanto pelear, tanto en clase, alentar a los alumnos, después un día uno se decae y por ahí encuentra en un lugar menos pensado a la vuelta de la esquina algo que dice, no, pero este está luchando mucho más que yo. Y entonces redoblamos el esfuerzo. Así que agradezco esta oportunidad y, como dije varias veces, espero no defraudar a los que pusieron o depositaron la confianza. Para que esto, recalco para los que no estaban, si alguno me quiere interrumpir, alguien no comprendió, no entendió y tengo que reforzar la idea, o bien necesita otra aclaración, interrúmpanme o agreguen datos, porque yo no, simplemente es una guía. Seguramente ustedes saben mucho de los temas que voy a tocar. Ahora, Felipe, perdón, antes de que empieces, Maya primero va a presentar al grupo, después yo te presento vos y después arrancas vos, ¿está bien? Bueno, yo había arrancado nomás. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan, las y los que nos acompañan hoy, otro sábado más de taller con La Sementera. Yo soy Maya Berazaín, feminista comunitaria. Estamos con nuestro compañero Felipe García. Y bueno, Sementera es un espacio, un colectivo decolonial que, bueno, pues somos mujeres de diferentes territorios que estamos buscando justamente tejer entre nosotras, tejer con otras personas la recuperación de los conocimientos ancestrales, de nuestra historia, de las historias alternativas, de la historia de los vencidos y de los que nunca hemos tenido voz, para justamente ir pensando en estas nuevas realidades, estas nuevas sociedades que soñamos, sociedades más justas, sociedades que reivindiquen lo nuestro, lo ancestral, y pues que podamos construir pensamiento juntas y juntos. Muy lindo. Y bien. Quien nos hablaba recién, Felipe García, es geógrafo dedicado a la toponimia indígena bonaerense, con énfasis en la cuenca del Salado. Felipe, contanos en principio por qué es importante tu trabajo. Bueno, es un granito de arena para recuperar historias. Pero en el caso mío de la toponimia indígena, hubo a fines del siglo XIX, pero sobre todo sobre el siglo XX, interpretaciones erróneas. Interpretaciones erróneas por gente que tenía mucha vocación de estudiar los nombres, que era curiosa, pero también erróneas de los mismos que participaron, como por ejemplo Estanislao Ceballos, que fue el secretario o la mano derecha de Julio Argentino Roca, que tradujo muchas palabras, muchas voces en araucano, y posiblemente con buena intención, este abogado, pero hizo malas traducciones. Pero luego hubo otros personajes que, por ejemplo, de los trabajos que he presentado, como el Yamahuida, yo presento otra versión. Yamahuida es una loma y una laguna que está en el partido de Maipú yendo a Mar del Plata, muchos habrán visto ese nombre, junto a la de Caquel Huincul. Son nombres históricos. Y yo les di otra interpretación, porque se daba una traducción sencilla y tiene otra equivalencia, otro sentido. Y más sobre todo, que la provincia de Buenos Aires está plagado de topónimos araucanos. Yo voy a decir araucanos y mapuches, porque se utilizan los dos, aunque el mismo pueblo mapuche le gusta más el mapuche.
Pero esos topónimos han plagado y la gente piensa que los araucanos cubrieron todo desde siempre. Y esa es otra aclaración que hay que hacer. Siempre respetando la cultura, siempre respetando toda la historia, pero a mí me gusta poner los puntos sobre las IES y las interpretaciones. Entonces, hay que hacer ciertos estudios, ciertas aclaraciones sobre topónimos conocidos y no conocidos. En mi caso, yo enfoco a partir de los topónimos muy difíciles que no se han traducido y que no son araucanos o en la lengua mapuzungún, son de la lengua Gunung Ayajech, o sea, del pueblo tehuelche del norte, los antiguos pampas. Y casualmente están en esa línea del río Salado, bonaerense, un río que tiene 700 kilómetros de longitud, que desemboca en el río de la Plata, en la bahía de San Borombón. Y allí hay 7 u 8 nombres que personajes conocidos, como el doctor Casamiquela, que lo conoce muy bien el pueblo mapuche, por sus diferencias, en algunos casos no lo tradujo, en otros casos no se arriesgó, en otros casos no quiso o hizo alguna traducción bastante extraña. Entonces yo estoy en ese camino, tratando de recuperar, y para que no se pierda, que eso es lo importante. Afortunadamente ahora surge un personaje, Daniel Huilcapán, este muchacho que ha confeccionado un diccionario, un vocabulario nuevo, con también otras interpretaciones que difieren algo a lo de Casamiquela, y eso ayuda muchísimo. Entonces, trato de que algo que no se pierda, porque ese granito de arena es el que yo trato de aportar, para que esa cultura que llegó hasta el Salado y seguramente más hasta el sur de Santa Fe, la Algonona Quena, que vino desde el norte de Chubut, estaba en Río Negro, pasó por La Pampa y llegó a Ventania. ¿Tenés el mapa, Silvia? No, pero ya lo busco. Vos seguís hablando que yo te lo... Bueno, que llegó a Ventania, a Tandilia, o sea, Sierra de la Ventana, sistema de Tandilia, y llegó hasta, hizo 300 kilómetros más y llegó hasta el río del Salado y se ubicó allí. Entonces, yo es lo que trato de recuperar. Ahora, la toponimia, fíjense que yo muchas veces cuando converso con alguien me miran como, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estará esta persona? ¿Qué estudios raros que son, ¿no? Bueno, van de la mano de la arqueología. Quizás acá, como muchas cosas, muchos estudios, muchas disciplinas, muchas intenciones, son dejadas de lado. Pero si vamos a un Israel, por ejemplo, a una Palestina, vemos que la toponimia y la arqueología van de la mano, porque hay nombres que se han traducido al hebreo y al hebreo antiguo, otros que han sido traducidos a las lenguas del arameo, etcétera, etcétera, y tienen esa raíz de poder recuperar lugares y voces o riquezas que no existen actualmente. La toponimia, fíjense hasta dónde puede llegar. Estaba leyendo a uno de los más famosos toponimistas, que es un Dorion del Quebec, del Canadá francés, y en un momento él señala que es importante hasta la geopolítica. Y yo no me había dado cuenta que efectivamente la geopolítica está vinculada a toponimia. Y hacía un par de meses que un señor que es presidente de Estados Unidos, que se llama Trump, se le ocurre decir que el Golfo de México, que es el nombre de toda la vida, no, se debe llamar Golfo de América. Bueno, ahí tenemos una fricción geopolítica, por ejemplo. La otra fricción geopolítica la acabo de nombrar en Israel, donde unos pretenden que debe ser el nombre en lengua aramea, por ejemplo, aramea, otros pretenden que sea en hebreo antiguo, otros que sea en hebreo antiguo. Bueno, ahí también hay un tipo de fricción. Y recuerdo que en el gobierno anterior de Estados Unidos, la señora que era secretaria del Interior, Deb Haaland, el apellido noruego, el mismo apellido noruego que el jugador de fútbol conocido, que está triunfando en Inglaterra, ella como secretaria cambió, qué suerte con la
cambió 650 topónimos. Ahora vuelvo, ahora que tengo el mapa. Gracias, Silvia. En este mapa, acá, en este mapa, bueno, los Gononia Quena, dije antes que habían llegado hasta Ventania y Tandilia. Vale decir, estarían en esta zona. ¿Se ve si muevo la flecha? No. Ah, ¿no se ve? Ah, No, la no, tengo porque yo. no te lo logro poner grande. Bueno, no será un problema. Acá hay un mapa en amarillo y verde, ¿lo ven, no? El del centro. A ver si hago clic acá, no, ¿no? No, por más que No, vos... bueno, entonces para que tengan idea, esos manchones que ven en un mapa es Ventania y Tandilia, el sistema de Tandilia. Acá hay varios nombres y ya había algunos que también hay que trabajar allí. Y el río Salado, bueno, está un poquito más al norte, desembocando en la bahía de San Bombón. Bueno, gracias, Silvia. A ver, tomo un mate, perdón. Se me está saliendo la garganta. Por mí retiré los mapas, después volvemos con... ¿Puede ser? Sí, ya va. Tranquilo que ahí va. Vos seguí hablando, tranquilo. Tengo mi Perdón. computadora que no reacciona como quiere, ¿viste? Desde ayer que me funciona mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, esta mujer de Haaland, en su trabajo como secretaria de Interior, en su gestión, modificó 650 topónimos en Estados Unidos, porque todavía se seguía hablando o mencionando como pieles rojas. Bueno, ese es uno de los grandes cambios que está ocurriendo en el mundo. A pesar de que uno cree que el tema de culturas ancestrales puede ir retrocediendo o no interesa, hay en países importantes económicamente, vamos a decir, porque todos los países, para un geógrafo son todos importantes, todos los paisajes son hermosos, pero un Estados Unidos, un Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Sudáfrica, hay cambios de cada vez un poquito más respeto y consideración a las culturas ancestrales. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, volviendo a la importancia de la toponimia, en Estados Unidos y en Canadá están recuperando, porque yo antes hablé de recuperar en mi trabajo, recuperar nombres, están recuperando senderos indígenas. Entonces, por suerte, de una manera respetando el pasado, cada vez la gente se va mentalizando, tomando en cuenta que eso constituyó en un pasado algo muy importante para ciertos pueblos. No olvidemos que el hombre, por ahora, Estados Unidos nos da permiso, una Smithsonian, algunas universidades del norte, nos da permiso para decir que el hombre solamente llegó a continente americano a partir de los 18.000, 20, algunos ya 25.000 años, ¿no? Bueno, cuando estamos encontrando restos en Sudamérica, en el sur de Abya Yala, más conocido como Sudamérica, testimonios de que el hombre a cerca de 40.000 años, en Catamarca, en Uruguay y en Brasil, unos fogones. Menos mal que no son arqueólogos sudamericanos solamente, porque hay también europeos. Sin embargo, la gran solución, esto lo digo yo, bajo mi responsabilidad, cuando lleva las muestras de antigüedad, la gran respuesta ¿cuál es? Y está contaminado. Esos restos están contaminados, por lo tanto no se puede testimoniar que pueden tener 30, 35, 40, 45.000 años. Por ahora, en el norte nos dan permiso para seguir creyendo que el hombre llegó por Beringia hace 18, 20 o 25.000 años. A veces si me pierdo, Silvia, o grupo ejecutivo, saquen el rebenque y pónganme en fila, porque yo me voy por las ramas. De manera tal que la toponimia tiene esa vinculación con el pasado ancestral
y es un poco recuperar, yo al final intentaría hablar un poco sobre esos trabajos que presenté y lo que fui descubriendo y en forma asombrosa, porque antes o no se había trabajado o había otro tipo de interpretación. Entonces, en el Canadá, en Estados Unidos, se estaba trabajando y hay varios grupos de, por ejemplo, mapeo o cartografía indígena, grupos de cartografía indígena, están los senderos ya oficialmente instituidos. Desconozco con este gobierno qué puede pasar. Porque hay una película, se me escucha bien, ¿no? Sí. Hay una película que trabajaba Val Kilmer, basada en un hecho real, en Dakota del Sur. Se llamaba Tomac Hermon, no recuerdo bien. En el cual él es un agente del FBI, quizás alguno yo lo haya visto, el FBI, y llegaba a esa zona donde había una reserva indígena. La cuestión es que por un hecho casual él tiene que interpretar o intercambiar datos o preguntas con un jefe local, un hombre anciano. Pero el anciano le dice en algún momento que él tiene sangre de ese pueblo que estaba en ese lugar. Y de esa manera empieza a tener una especie de sueños que lo hace volver quizás a su pasado. La cuestión, vamos a lo concreto, es que los intereses mineros, los intereses inmobiliarios, a esos grupos económicos les molesta lo ancestral, les molesta la presencia del hombre que heredó esas tierras de sus tatarabuelos. Yo mencioné minería, pero pues se pueden mencionar los bosques, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos bosques se han talado en Brasil? ¿Cuántas tierras se han excavado o explotado al hombre por las esmeraldas, lo mismo que en Colombia? Aquí en el norte lo mismo, para cosechar tal o cual oleaginosa. Entonces, bueno, a esos intereses son los que le molesta la presencia del hombre. En el pasado, si recordamos las campañas al desierto, otra cosa, el desierto, ¿no? Bueno, eso pensaba decirlo después. Hago un paréntesis. El Salado fue la frontera, ustedes ya lo saben, se llamaba frontera hasta 1700, 1700. ¿Frontera con quién? Con lo desconocido, con el desierto. ¿Pero desierto de qué? Desierto de colonizadores, desierto de hombre blanco, de europeo. Más allá estaba el salvaje, vamos a decirlo así, sin anestesia, el salvaje. Entonces, las expediciones al desierto, la primera que se conoce es la que organiza Rosas, del cual tengo un gran cariño, pero solamente en su crianza en el campo, es lo que me motiva a mí, por donde él estaba, que tengo afinidad familiar, su crianza y su vocabulario con el indígena, todo eso me cae bien Rosas. Después, bueno, que se arreglen los historiadores, aunque uno también tiene su opinión, ¿no? Pero Rosas se organiza con sus tres alas, él tenía la izquierda, recupera muchos cautivos, mucho ganado, y para justificar lo de Roca, se dice que él mató como 10.000 indígenas, cosa que es bastante improbable, muy improbable. Lamentablemente habrá habido, creo que hubo 3.000 víctimas, que es bastante, pero ¿a qué iba? Iba a que esa expedición tenía un sentido comercial, era conquistar las sales y ganar espacio. No obstante, él dijo, mira, sobre el Río Negro, en esa Mesopotamia que es el Río Negro, el Río Colorado, hay que construir 100 chacras. El valor de la idea de él no solamente son las 100 chacras, sino que él decía, tienen que trabajarla los pueblos nativos. Quizás sean los amigos de él, seguramente, los pueblos amigos, los pueblos que él conocía o que él quería. Pero la idea que
porque él entendía que el hombre verdaderamente que conocía la tierra era el indígena. Entonces, lo bueno es que la idea es que él quería instalar a los nativos, al hombre de la tierra. Lo malo sería que serían sus pueblos conocidos. Y combatió a los que no entraban en razones con él. Se va entendiendo la idea, ¿no? Bueno, el modo que Rosas necesitaba las sales, porque la ganadería iba teniendo ya una perspectiva de exportación. La carne había que salarla y había que encontrar puertos. Y entonces de puertos podía ser Carmen de Patagones, podía ser sobre todo la Fortaleza Protectora Argentina, que hoy se llama Bahía Blanca. Toda esa carne debía salir por allí. Por lo tanto, estuvo lo positivo de exploración para ese hombre blanco que no conocía. Desde el punto de vista económico, los estancieros como él y sus amigos, porque hay que reconocerlo también, los Anchorena, los Dorrego, los Balcarce también, ese grupo se fueron repartiendo las tierras, como con Roca, unos cuantos millones y millones de hectáreas que se repartieron unos amiguitos. ¿Sí? Un Torkins, un Martínez de Oz, bueno, no lo tengo muy explorado el tema. Tampoco pensaba hablar de esto, confieso que no pensaba. Pero, o sea, tuvo ese hecho negativo de que Rosas, cuando dije antes que me gustaba su parte de vivencia, porque él se crió en una estancia cuyo abuelo, el sargento mayor, don Clemente López Osornio, exploró de una primitiva tierra que era de Todos los Santos, y luego se fue subdividiendo, Rincón de López, por el abuelo López Osornio. Después había otro campo que era el del medio, y otro Las Víboras. Ese nombre todavía, ese topónimo persiste todavía. Pero él convivió en ese lugar y recibió toda la enseñanza, vivencias de su abuelo y de su madre. Su madre, Agustina, que transmitió muchísimo, era una mujer que andaba bien de a caballo y arreando ganado, mujer de mucho carácter, con la cual se disgusta y se pelea también Juan Manuel de Rosas. Pero todas esas vivencias del campo, el cara a cara, o como lo llamaba Catril el Viejo, mi hermano Indio Rubio, el Indio Rubio, y el vocabulario que él aprendió, porque cuando se lo denosta a Rosas, una vez caído, se le endilgan un sinfín de mentiras, hasta que incluso esa gramática y diccionario en Ranquel, Pampa y Araucano, se dijo que eran todas mentiras, que había copiado del padre Augusta, el gran misionero capuchino en Chile, que es el mejor diccionario hoy en día. Entiendo que es lo mejor que hay en Mapuzungún castellano. Se le había dicho que era mentira, pero no, él convivía con el afrodescendiente, con el mestizo, el criollo, y por supuesto esos con una quena o descendientes de querandíes, porque yo tengo un articulito que voy a escribir, porque en lo que era el viejo partido de la Magdalena, él convivió seguramente con los tubichamíes. Hay algunos rasgos, pero él ya era gente grande, ya era gente que también tuvo que adaptarse en Mapuzungún, porque ese es otro tema. ¿Por qué hay tantos topónimos en Mapuzungún? Los fanáticos del mapuchismo, no sé si existe ese término, como ven tantos topónimos en toda la provincia de Buenos Aires, piensan que existieron toda la vida. No es así. Muchos pueblos adoptaron el Mapuzungún porque era mucho más sencillo que el Gununa Kena, el Gununa Yajech, porque es mucho más difícil. El Gununa Yajech más complicado, y porque luego llegaron un sinfín de grupos de la cordillera argentina y de la cordillera chilena, y tras la cordillera, lo que es Chile, llegaron cuando el ganado se expandió, especialmente el ganado equino también. Bueno, eso lo tocaría hacia el final. Es un tema muy interesante. Entonces, un señor de Pigüé
Esteban Erice, que escribió uno de los primeros diccionarios en mapuche, perdón, en mapuzungún castellano, muy criticado por gente mapuche, muy criticado porque hay algunas traducciones son hasta cómicas, donde él pone en la tapa del libro, puso, quizás sin mala intención, ¿no? Sin ninguna, mejor dicho, sin ningún tipo de intención, puso un mapa donde todas las provincias argentinas tienen topónimos en mapuzungún. Y eso quedó como una bandera para los mapuchistas, diciendo todo esto era territorio mapuche. Y no es así. Así que si alguno tenía esa idea, lo lamento desilusionarlo. Pero hay, como dije antes, hay que poner el punto sobre las IES. Lo cual no significa, o sea, estamos de acuerdo en que hay que defender las culturas, eso no hay ninguna duda. Como también les digo que el término mapuche aparece hacia finales del siglo XIX, porque nunca se llamaron mapuche. Ahora, todo se autodenomina mapuche, hay que respetarlo. Todos les gusta, les agrada, les convence llamarse mapuche, y está bien, pero originalmente no se llamaban mapuches, se llamaban che. O sea, como casi todos los pueblos, los verdaderos hombres, la verdadera gente, el verdadero pueblo, casi todos en sus lenguas, en el NEA, en el NOA, tienen ese sentido, somos los verdaderos de ese lugar, porque no había otro y somos los auténticos de ese lugar. Bueno, un norteamericano aparentemente a mediados o fin del siglo XIX que vino de Estados Unidos, bueno, norteamericano, claro, vino de una expedición naval de Estados Unidos a hacer ciertas observaciones y, bueno, descubrió que algunos, lo habrá dicho, somos los mapuches, somos la gente de esta tierra, y él empezó a desarrollarlo y se tomó, que es un término muy sencillo, se ha extendido, por lo tanto, hay que respetarlo. Y el término araucano también es correcto, porque en los primeros documentos, los araucanos o mapuches estaban situados en un lugar donde había arcillas griegas, se llama, con varios riachos, ríos, y era el lugar designado como Rajco. Entonces, esas comarcas se llamaban Rajco, y en los documentos figuraban esta región del Rasco, y los que viven son del Arrasco, araucano, quedó y se fue extendiendo. Reitero, una cosa es aclarar y otra cuestión es ser un fanático, etcétera, etcétera. Yo trato de llegar a la verdad, pero reitero nuevamente, si la gente que es originaria de Neuquén, con sus raíces mapuches, decide llamarse mapuche, bienvenido sea. Y así hay que respetarlo, porque son ellos los que están autorizados. No voy a ser yo por más que quiera poner el punto en la I. Yo sabré si era araucano o mapuche, pero si ellos se llaman mapuche, perfecto. Lo mismo la bandera que están utilizando. La bandera, en realidad, no es la auténtica. Todos estos datos los saqué de un antropólogo mapuche, que él, que vivía entre Neuquén y Chile. Él dice que la bandera actual no es la auténtica mapuche, sino que es una escisión de un partido socialista chileno en la Araucanía, en el territorio de Chile, mapuche de Chile. Y que el verdadero emblema es la flor del canelo, que es muy parecida a la estrella federal que se usa los que tenemos sentimiento federal, ¿no? O el federalismo argentino, la estrella de 8 puntos, que es la flor federal, es muy parecida. Eso sería, según este autor, el verdadero emblema del pueblo mapuche. Bueno, yo hago estas aclaraciones, pero volvemos a lo mismo.
Si el lado de Neuquén, Río Negro, utilizan esta bandera, el lado chileno utiliza esa bandera, bueno, hay que respetar porque son ellos los dueños de su destino. Así que no nos vamos a poner en contra, seguiremos respetando. Pero bueno, como esto es una charla, trato de aclararla. Si esto lleva a que alguien investigue más, si esto lleva a que alguien me discuta o aclare o aporte más datos, bienvenido sea. Lo importante también, si yo digo algo, que bueno, uno vaya investigando, aclarando, bueno, etcétera. Bueno, todo esto era todo esto era por el tema de la toponimia, que me fui un poco por las ramas. Cuando uno cree que estos temas son apartados y solamente nos queda a un grupo de nacionalistas, un grupo de federalistas, un grupo de indigenistas, el tema de las culturas ancestrales, fíjense que yo estuve observando, qué curioso, que en el lado chileno sobre todo, los que confeccionaron diccionarios y gramáticas en Mapuzungún, sobre todo, no fue gente local, descendientes de pueblos de España, o vimos mapuches, o italianos, etc. Fíjense que el diccionario mejor en Mapuzungún es el del Fray José de Augusta. De Augusta fue un capuchino. Era judío, convertido al catolicismo, se convirtió al catolicismo y fue capuchino y confeccionó un diccionario extraordinario. Pero era suizo, aunque el término parezca suizo, era alemán, de Augusta. William de Mesbach era otro alemán, también otro eclesiástico, y confeccionó otro diccionario. Walter Meyer Ruska fue un suizo, vicecónsul chileno en Suiza, y también confeccionó un vocabulario. Entre nosotros, Paul Greber, alemán, que estuvo 20 años entre los pueblos mapuches de la cordillera, que fue el fundador de la geología argentina, 20 años, y confeccionó una hermosa toponimia araucana que fue editada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Otra persona eslava, croata, que fue llamado el cacique blanco, se casó con una chica mapuche, tuvo como 7 hijos alrededor y fue de los mejores también en vocabularios. Fíjense que estamos hablando de gente que viene de Suiza, Alemania, y acá entre nosotros también fue Lechmann Nietzsche, aunque tenía rasgos racistas, discriminatorios, pero también se abocó a la lengua del Gönen Ayahich, tiene aportes muy importantes, aunque se pueda discutir, se pueda disentir, también se abocó a ello, Lechmann Nietzsche. Y no quiero dejar de olvidar que en las líneas de Nazca, toda su vida se la pasó esta chica, María Reiche, alemana, que quedó ciega de tanto estudiar las líneas de Nazca, y con su pareja, la inglesa Amy Meredith, compartió una vida hermosa de estudios sobre esa parte de Perú, que tantas sorpresas nos está llevando entre Bolivia y Perú, ¿no? Con los restos, no sé si estamos todavía recién un 40% de descubrimientos arqueológicos, que son más maravillosos. Y acá, no me quiero dejar olvidar, entre Argentina y Chile, otro alemán, Rudolf Lenz. Y entre nosotros, los que ustedes difunden tanto, Rodolfo Kusch y Dussel, no son ni italianos ni españoles. Entonces, fíjense, alguien algún día por curiosidad tendrá que ver por qué de Alemania, por qué desde el mundo germánico vienen tanto o les interesa tanto. Y además yo les diría que en Europa quienes difundieron los chulio
ese gorrito que usan en los Andes con las orejeras multicolor, han sido los alemanes, los chicos alemanes que han venido de vacaciones o han venido a explorar over estos hermosísimos territorios de Abya Yala en los Andes, han sido los alemanes. Es muy curioso todo esto. No les tira tal vez tanto Asia, no les tira tanto África, pero sí se vienen a estos rincones de Abya Yala. A todo esto les digo, quiero recordar porque estuve viendo, pues, me gusta mucho la arqueología de Perú. Este centro arqueológico de Caral y Peñico también, que nos está dando sorpresas mes a mes con la arqueología. Nos llenan de las agencias de turismo, con las pirámides de Egipto, ¿no es cierto? Y en los libros de historia siempre hablamos de los sumerios, la Mesopotamia, pero qué poquito se habla. Gracias que se habla de Machu Picchu, gracias, ¿no? Y que el turismo está fuerte. Y también un poco de México, en Mesoamérica, afortunadamente. Pero en Perú, lamentablemente, no solamente amenazaron de muerte a la gran arqueóloga Chadi, que fue la que prácticamente cuasi descubrió y llevó adelante los estudios de Caral, que es la gran civilización o de las más antiguas del planeta, junto con la de Mesopotamia, Sumeria, China, India, sino que fue amenazada de muerte porque estaba llevando a cabo estudios muy importantes, pero una familia que tiene inversiones importantes, al valorizarse tanto el metro cuadrado, está realizando amenazas e impide que se sigan desarrollando estudios arqueológicos. Pero se siguen descubriendo, porque es todo un mundo que no solamente Peñico, que está a pocos kilómetros, es curioso que Peñico en Mapudungun significaría agua del hermano, ¿no? O agua hermana. Es curioso. Lo del Mapudungun viene, cada vez se sospecha más que viene de la zona, porque bueno, estuvieron en contacto con el mundo inca. Bueno, Peñico está a pocos kilómetros de Caral y están constituyendo cada vez con sus descubrimientos, pirámides sumergidas o no, unos hallazgos formidables y no hay duda de que es uno de los centros más antiguos del planeta, del cual no se habla, no se comenta, quizás porque hay miedo, no sé, hay temor, volvemos al miedo de lo ancestral. Yo recuerdo, ahora me estoy yendo por las ramas, un gobierno en Tucumán, el gobierno militar, ¿por qué erradicaron los menires en Tafí del Valle y los trasladaron del lugar? ¿Qué era una operación inmobiliaria? ¿Qué molestaba algo que estuvieran desde siempre en ese lugar? También me recuerdo en Sierra de la Ventana, por Curamalal, ¿por qué están los menires y no hay estudios profundos? ¿Que hay temor de algo? En cambio, si vamos a Europa, yo tengo 2 libros donde los menires y otras construcciones megalíticas en Europa, sí en Escocia, Gales, Inglaterra, hay estudios. Si vamos a la Bretaña francesa o las proximidades, el mundo circundante, hay menires o talayots, también son otros nombres, en Menorca, Mallorca, y son declarados para estudio. Ahora, quizás las mismas personas que dicen, qué bien, cómo estudian, mirá vos qué edificios megalíticos, qué monumentos, qué hermosura, son los mismos que acá denigran lo que tenemos. Y seguramente lo nuestro tiene más antigüedad y tiene muchas mitologías y leyendas y nos daría muchas enseñanzas que es lo que se está descubriendo en la propia Europa. Entonces, de alguna manera mi mensaje es siempre volver a recuperar, y vuelvo siempre con mi granito de arena en la toponimia, recuperar, atesorarlo, difundirlo,
estar orgulloso y reconocer si hubo algún error de algún pueblo indígena. También eso es cierto. Pero, por ejemplo, algo que pensaba mencionar, que ni sé por dónde lo tengo, esto viene después. Bueno, atesorar, me fui tanto por la rama que ya el orden que tenía ya es un desorden. Mire, alguien me quiere interrumpir, por ejemplo, alguien que no está de acuerdo, alguien que diga, no, este loco que está diciendo, ¿no? Bueno. Bien, fíjense, de todo esto de atesoramiento, nosotros en la habla cotidiana, por ejemplo, utilizamos un sinfín de palabras. Yo no voy a nombrar todas las palabras que pude rescatar que están autorizadas por la RAE y otras que por la Real Academia de la Lengua, y hay otras que no están autorizadas, pero es en el habla cotidiana. Pero fíjense, de las lenguas ancestrales que más utilizamos están el quichua o rumacini, el guaraní, de la aymara hay poquitas, pero no sé si vale la pena mencionarlas, pero fíjense, ananá, caracú, guavillú, guabutizu, surubilla, guaretey, bueno, son palabras del guaraní. De la aymara tenemos muy pocas palabras, pero vamos a la aymara o aymara. ¿Ustedes sabían que en la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas, Silvia sabe, bueno, se redactó en 3 lenguas? Una es el castellano, Mago también sabe, ¿se acuerdan? Una es el castellano. Y las otras son el aymara y el quichua. El quichua. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Pero la aymara tiene otra particularidad. Seguramente ustedes lo habrán leído. Si queremos traducir una palabra, por ejemplo, del turco, del ruso al castellano, o del inglés al castellano, utilizamos un traductor. Está comprobado que si una palabra, por ejemplo, en idioma turco, la llevamos a un traductor de la aymara, del mar al castellano, se reduce en 80% el tiempo. El aymara todavía tiene un secreto que todavía no ha sido develado. Se habla que es madre de un sinfín de lenguas, como todo el mundo circundante donde se originó. Es muy difícil hablar el aymara. Yo en la Ferrer tenía algunas chicas, algunas alumnas que me decían que la abuela la hablaba, y las alumnas me decían, es muy difícil, profe, el aymara, es muy difícil, porque trabajamos un poquito sobre algunos nombres topónimos del NOA, y les di un entusiasmo que ellos lo habían perdido. Y eso a mí me alegró muchísimo. Incluso una oportunidad me regalaron un diccionario para mi cumpleaños en fotocopia, un diccionario quichua castellano. Fue una gran alegría. Pero el haberles revitalizado, el que alguien en clase les hable, les recuerde la importancia de las lenguas ancestrales, me hizo recordar de la vergüenza que sentían los alumnos o los descendientes en la década del 80 y del 90 en Neuquén, por ejemplo. Los chicos dijeran que eran de ascendencia o descendencia mapuche. El tema es que porque ustedes saben que la denigración, la burla y la discriminación siempre está a la orden del día en los grandes centros urbanos. Cosa que hoy se ha revertido. Porque justamente cuando vemos desfilar gente con sus banderas mapuches, esa que yo decía que no era, pero bueno, hay que aceptarla, ¿cómo no? Cuando en YouTube vemos que hay muchos videos que hablan en mapuzungún, y vemos gente joven que lo hablan, y hay maestros bilingües, eso es un progreso notable. Lo cual eso no quita que sigan siendo argentinos o que se sigan sintiendo chilenos o que se sigan sintiendo argentinos. Si alguno opina que debe haber una patria mapuche, bueno, es un tema político,
Yo no me voy a meter. Lo que a mí me interesa es que difundan su cultura. Pero también esta semana me entró una extrañeza muy grande porque me llegó un video de un periodista vasco acerca del euskera, que quizás sea un parangón, no sé, es un semáforo amarillo, vaya a saber. Pues resulta que tanto que se hizo para difundir el euskera, como acá en Argentina hay centros vascos que difunden el euskera, en Santa Rosa, perdón, Macachín, en La Pampa, en Santa Rosa, no sé, pero acá en Bahía Blanca, en Buenos Aires, se difunden el euskera los descendientes de vascos, ¿no? Para seguir enraizados con su cultura y su lengua. Este periodista en San Sebastián hablaba que se piensa que de acá a 15 años el euskera puede estar en peligro de desaparición. Y yo me preguntaba, pero si yo fui testigo de la cantidad de castolas, de colegios, de profesores que difundían la cartelería, hablando de toponimia, que las Naciones Unidas, bueno, es un tema que no toqué todavía, que la toponimia en España o en Italia, donde hay lenguas, se van traduciendo en la lengua local y en la lengua general, ¿no? Por ejemplo, si uno va al norte de Italia, puede estar la lengua romana, que es la lengua general, y la lengua, por ejemplo, en un dialecto suizo-italiano, etcétera, etcétera. Y en el País Vasco, en Euskadi, está todo traducido, el nombre en castellano y el nombre en euskera. Pero justamente decía que en 15 años podría estar en peligro. Y ese es un temor que tengo con las lenguas ancestrales. Por eso hay que seguir estudiando, hay que seguir cuidando la mitología, desde mi punto de vista, con los topónimos, y en ocasión que tenga hablar de ello, difundirlo, porque en las grandes ciudades es como remar contracorriente. Por eso dije con la presentación de este libro, que es muy difícil, el de Lenguas Vivas, que difundió el Centro Universitario de Idiomas, que es remar contra la corriente, porque todo pasa por el valor del dólar, lo financiero, lo bancario. No existe otra cosa que si un político insultó al otro. Y hablar de culturas ancestrales es muy difícil. Y entonces todos estos temas hay que lentamente atesorarlos, cuidarlos y promocionarlos. Bueno, estaba diciendo que el Aymara tiene esa propiedad de que en informática tiene una serie que no tienen otras lenguas en el planeta. Y les agrego otra cosa. Ese mundo misterioso de Tiwanaku, en Bolivia. Vaya, vos sabrás mejor que yo. Es que debe estar explotado en un 30%. Y el 30%, por decir un número, que uno queda maravillado con lo que podría llegar a ser si se estudiara todo. Lo poquito que hemos nos asombra. Entonces, en todo ese mundo circundante del Tahuantinsuyo, con el Aymara, les voy a nombrar un alimento de los tantos que hay, como la papa, que es algo, bueno, yo adoro la papa, pero hay otro alimento que es la quinoa. La quinoa ha sido, de todos los alimentos estudiados por la NASA, lo han designado como el superalimento para viajar al exterior de nuestro ámbito del globo terráqueo. Ahora, si empezamos a sumar un idioma extraño como el aymara, difícil que me conecta a la mayoría de las lenguas del planeta, o me acelera en Google y trae la traducción por su estructura. Si tomamos la quinoa como alimento y vemos lo que puede llegar a ser Tiwanaku, yo digo Tiwanaku, ¿no? Me gusta más, no Tiahuanacu, no Tiwanaku. Hay algo misterioso en los Andes. Pero yo agrego otra cosa más.
Cuando antes dijimos los profesores que vienen del mundo germánico, que les interesa los Andes, bueno, una profesora o una matemática holandesa, por donde tengo el nombre, que me olvidé el nombre, ¿dónde lo tengo? Lo tengo. Una profesora o una matemática holandesa descubrió, y lo voy a perder, descubrió que en esa zona del Tiwanaku hay una línea geodésica, bueno, lo perdí el nombre, qué sé yo. No importa, no te preocupes. Esta profesora descubrió que hay una línea en 45 grados que une un sinfín de lugares históricos muy significativos para la civilización que estuvo allá. Es una línea geodésica. Entonces hay algo que hubo en el pasado, sin necesidad de recurrir, porque cuando comentamos esto, los que descreen y los burlones, iba a decir una palabra, pero no, los burlones, ¿qué te dicen? Ah, sí, son ovnis. Ah, sí, los extraterrestres. No, señor, no son. Era gente muy inteligente. Porque además en Tiwanaku, los bloques de roca, la riolita, y no sé si estaba la andesita también con el cual se construyeron esos bloques, no son del lugar. Los trasladaron de muchos kilómetros. ¿Con qué los trasladaron? Con troncos es posible. ¿Con qué troncos si no hay árboles? Y además son preguntas muy generales que yo transmito, pero ya hubo muchos ingenieros antropólogos que estuvieron estudiando. No le encuentran la vuelta. La única vuelta es haber trasladado bloques de piedra en esas balsas hermosas del Titicaca, con en las ramas de las cañas de totora. Pero ¿qué bloques? No se hundió ninguno. Tienen que ser una super balsa. Construye una super balsa. Bueno, tratan de llegar a una solución. Bueno, sigamos participando porque todavía no hay ninguna solución. Entonces, no hay solución, pero tampoco fueron los ovnis. Y ya me perdí. ¿Me quieren hacer una pregunta, por favor? Yo quería comentar algo, que vos nombraste lo de Aymara, que hay un filósofo boliviano del siglo pasado, Villamil de Rada, que escribió un libro que se llama La lengua de Adán, varios libros, ¿no? Pero uno que se llama La lengua de Adán, donde él postula que la Aymara es la madre de todas las lenguas del mundo. Claro, claro, exactamente. Por eso yo dejé deslizar como que estaba vinculado a la mayoría del habla del planeta. Es un poco osado, pero ya hay videos donde se explica la informática la vinculación por la estructura de la Aymara, ¿no? Exactamente, bueno, bien el aporte. Y hay que seguir estudiando. Claro. Porque es hermoso tener un idioma nuestro en Abiyala con enigmas, ¿no? Con enigmas. Todo Abiyala es un enigma. ¿Cómo? Todo es un enigma. Por Por supuesto. eso dicen los alemanes. Ah, bueno, bien, bueno, muy lindo, muy bien, muy bueno. Exactamente. Y por eso sabían tanto, son extraordinarios ingenieros, astrónomos, sí, exactamente. Pero hay muchas versiones, ¿no? Como que la Atlántida estuvo en Titicaca también, o sea que es bastante, es un juego de malabarismo eso. Exactamente. Bueno, esto tendría que nacer de vuelta para estudiar todo esto, ¿no? Me encantaría tener tiempo todavía para dedicarme a Tahuantinsuyo. Sí, a Tahuantinsuyo también. Tahuantinsuyo es todo el imperio inca, ¿no? Nosotros somos del sur, el suyo, el Collasuyo, el sur. Por eso en la bandera, a ver, bueno, lo tengo pegado, voy a despegar. Perdón. Era esta, ahí está. Fíjense que, justo, fíjense, esto es del CUI, del Centro Universitario de Idiomas, acá.
Fíjese que hay una diagonal blanca, ¿no? No sé, se me ocurrió decirlo ahora por las dudas si alguien no lo desconoce. La diagonal blanca. Esto yo me enteré en Salta, porque yo había visto que no todas las huipalas están igual. Dije, ¿por qué esta no es distinta a otra que vi? Claro, porque la diagonal blanca es la nuestra, porque es la zona sur del Tahuantinsuyo, es la zona sur del Imperio Inca, a la cual una parte de Argentina es la que correspondía. Bueno, digo algo ahora que no pensaba decirlo. Es muy interesante, como vos decías vos, Silvia, del tema del enigma, y qué hermoso que yo la huipala la he visto ondeando en México, mejor dicho, Guatemala y México, en congresos de pueblos ancestrales. Digo, no es exclusivo de Sur Abya-Yala, no es de Sudamérica. No, se llevó allí. Así como yo estoy diciendo un vocabulario que no es ni guaraní, ni quechua, ni aymara, es del Caribe, Abya-Yala, es un intercambio, es un hermoso intercambio de pueblos, de conceptos. Abya-Yala se institucionaliza, bueno, bienvenido sea para todo el territorio abyayalense, americanense. Y si esa huipala, que no la tenían en el norte, a ellos les sirve, es una enseña, no es bandera, es enseña, bienvenido sea el intercambio. Es maravilloso. Ay, me encantó cuando vi la huipala. Ojalá la terminen de aceptar. Y otra cosa de la huipala que es maravilloso. 1500 años, hace 1500 años, en la dinastía Ming, creo que se pronuncia así, Ming, ellos tenían una enseña de 7x7. Entonces serían 7x7 píxeles, 7x7 cuadraditos como la huipala. La verdad que tendría que haberlo repasado estos días, ¿no? No recuerdo los colores, pero sería lo de menos. Entonces, esas celdas, esos cuadraditos, esos píxeles, no sería extraño que coincida con China, porque ¿de dónde venimos en Abya-Yala? Por más que te llame López, yo García, Verazain, Mañani, Margiota, ¿de dónde venimos, en el fondo? Si yo me siento americanista. Venimos de Asia, o del sur, o del Pacífico. Venimos de los barcos, sí, pero yo me siento americanista. Por eso también me identifico con lo ancestral. Porque lo ancestral también enseña. No me enseñan a tirar la boleadora o a domar el caballo. Otro tema. ¿Qué se hace en la rural? Ahora que estamos en la rural, no sé si sigue ese espectáculo, quizás en la muestra de caballos. ¿Qué se hacía? La doma criolla o la doma india o la doma pampa, que es más fácil, más muy, muy simpático, la doma pampa. Eso ahí nos distingue, es otro tema mío que me voy por las ramas. Nunca se preguntaron por qué el mapuche, por qué el gununa quena, por qué el querandí, por qué el ranquel supo domar el caballo de una manera mucho más civilizada, humana, que el europeo, que el español. ¿Cómo es la doma del europeo? A latigazo limpio, por la fuerza. ¿Por qué el ranquel, el mapuche, el querandí o en una quena domaba de otra manera? Bueno, una conclusión es que ya había caballos. El español no trajo el caballo, o mejor dicho, así como siempre se habla de Cristo, la segunda venida de Cristo, yo haciendo un parangón, perdonando si alguno se ofende, la segunda venida del caballo. Porque ya estaba el Ecus y estaba el Hipirión. Yo tuve la fortuna de casualidad, porque visitando San Pedro el año pasado, que no conocía y me gustó, fui al museo que es maravilloso, el Museo de San Pedro, por los fósiles que tiene. Justamente ahí había una valenciana, una paleontóloga y otro paleontólogo, creo que de Bahía Blanca. Estaban prolijando, limpiando restos de un Ecus que estaba en la zona, que hay muchos restos de Ecus. Ya estaba.
¿Desapareció hace 10.000, 12.000 años? Bueno, claro, como desaparecieron otros animales de la megafauna pampeana por distintos motivos, ¿no? Todavía no se sabe bien. Si uno se comió al otro, si cambió el clima, si hubo mucha aridez, etcétera, etcétera. No pudieron alimentarse, cambiaron los pastos para estos herbívoros, etcétera. El tema, esperen que ya me fui por ahí. Ah, Lipidión. ¿Por qué domaron? Porque eso se transmitió seguramente de generación en generación. Y usted me dice, pero hace 10.000, 12.000 años. Sí. ¿Y cuánto llegó? ¿Qué nos dicen en Estados Unidos cuando llegó el hombre? Hace 18, 20.000 años. Bueno, y eso se fue transmitiendo de generación en generación, entre otras cosas. Entonces, que no me vengan a decir, entre otras cuestiones, que eran pueblos salvajes, etcétera, etcétera, porque quien castigó al animal es el europeo. Ahora, ¿cómo hicieron para domar el caballo? No estamos hablando de un animalito que estaba encerrado en una jaula. Eran animales silvestres. El ganado equino fue uno de los motivos, junto con el bovino, por el cual las gentes mapuches empezaron a acercarse, pero no fue simplemente por una comercialización intrapueblos, interpueblos, sino que había presión desde Chile, desde los fortines, o sea, del aspecto de los gobiernos militares que necesitaban caballos, ganado que necesitaban los estancieros, y los comerciantes los empujaban para que viniesen a este lado de la cordillera a buscar los bovinos y los equinos. A su vez, entre ellos también comercializaban. Silvia, ya son las 12, no puedo creer y no hablé ni la mitad de lo que tenía pensado. ¿Cuánto me queda? Tenés una hora. Bueno, bárbaro. ¿Cómo voy? ¿Sabes lo que querés decir? No, bueno, pero decime, ¿ya estoy chapita o...? Problema, terminá lo que estás contando, que está muy interesante, y acordate las fotos que me pediste. Tenemos la platería. Bueno, podía, porque si no, para que no vea mi cara siempre, pues te ponemos así y ya está. A ver, pone... Ya terminé caballo. No, caballo no puse, ¿viste? Pero bueno... No, porque el cuento de lo que estabas contando. Perdón, me está haciendo la campana, no escuché. ¿Cómo? Que termines lo que estabas contando. Sí. Mirá, yo vi cómo hacían una exposición la doma, y yo no puedo creer cómo una metodología de afusta o latigazo, o el rebenque, y después ver cómo los muchachos, que eran todos de campo, o sea, no estamos hablando de gente indígena, cuando yo vi la exposición en la rural, gente criolla que ama el caballo, que ama el campo, está bien, de una cierta posición cómoda en la vida, pero por amor al caballo, y vos ves cómo tumban al caballo, le dan la orden, lo levanta, pero escúchame, ¿qué, sobornaron al caballo? Bueno, hay algo que se transmitió genéticamente, que se transmite en la mitología, en las y eso no cuenta. ¿Qué me van a decir los europeos? No tenían escritura. Ah, espérate, me estoy yendo de mambo, espera. No tenían escritura. Ahora voy sobre eso. Cuando llegan los mapuches, que los empujan los gobiernos civiles, los militares, los comerciantes, los hacendados, traigan ganado, que hay espacio libre, traigan ganado bovino, traigan equinos que necesitamos para cabalgar más rápido y avanzar en kilómetros. Esta gente, digo, bueno, si a mí me pagan, yo voy y lo robo. Es cierto que, lógicamente, había ganado silvestre, dispersó, y había ganado que estaba en estancias. Las estancias tenían su vigilancia y se producían los choques, lógicamente. Alguien agredía al otro, el otro se repelía, y así se producían los hermosos malones y las hermosas matanzas. Malones, como dijo un antropólogo, malones de los indios y malones de los blancos. Malocas, malones y malocas. Y Abú contra Malón, que es un tema apasionante, daría para una charla, porque tenían sus estrategias los malones chicos, malones grandes. La figura del bombero, si alguno no recuerda que era el bombero, era aquel muchacho indígena que, ahí tienen otra situación.
El indio parado con la tacuara, oteando, vigilando, el bombero, o sea, el espía. Esa imagen que hay varios cuadros en el cual está en la grupa, en la cola del caballo, oteando, es hermosísima. Ojalá, me encantaría tener una foto algún día. Mira, ahora se me ocurre, si en cuanto vea una foto, un cuadro le voy a hacer una foto, porque es hermosísima esa figura del bombero oteando. ¿Me quieren explicar cómo hacía para que el caballo esté quieto? ¿Cómo se transmitió? Entonces no me digan que no había... Sí, había caballos y lo educaron mejor que ustedes, señores europeos. Bueno, yo siendo mis padres son españoles, mis abuelos, tatarabuelos son españoles, ¿no? Pero como dije antes, yo trato de poner los puntos sobre las íes. Trato de no encandilarme con el canto de sirenas de ese mundo, como dijo Silvia Rivera Cusicanqui, el epístome noratlántico. Ahí está, Maya, si estás por ahí, ahí lo dije. El epístome noratlántico que algunos se ponen en la cabeza y ven todo superior, y que lo único que van es o a Punta del Este. El mundo no sale de Miami, porque ni siquiera saben dónde está Estados Unidos, no salen de Miami, Orlando, o por ahí va ahí, por supuesto, las agencias de turismo, toda España, Italia, y por ahí van a Londres, y por ahí va a ir a un París. Punto, se terminó el mundo. No existe otro. Ahora con las promociones, Dubái, bueno, vas a Dubái a un desierto. Bueno, si te gustan los desiertos, te felicito. Desiertos con edificios, bueno, muy bien. Cada uno sabrá. Perdón. Esto, Silvia, si lo van a grabar, sacame esto. ¿No? Tranquilo, tranquilo, dale. Y si no, directamente no lo pongas. No me pongas, se va raro. Bueno, estábamos con el tema de... ¿Querés que te pase lo de las fotos? Bueno, sí. Sí, por ahí la platería, porque esto queda para más adelante, pero mira, justamente cuando hablamos de los pueblos, precisamente, mira, miren, fíjense qué belleza. Acá hay una influencia, esta orfebrería, a mí me encanta la platería criolla. No, bueno, mira, déjale acá, no importa. Pero, No tengas problema. No, espera. hola, te muestro esta. Bueno, está bien, esta. Acá tenemos un tupo. El que tiene el alfiler es el famoso tupo que las chicas o las mujeres mapuches lo usan para abrocharse su chal. Tienen sus nombres. Bueno, es una hermosura. Y al lado es otro adorno hermosísimo, que creo que es el trapel. Es el trapel acucha. Trapel significa atar, ¿no? Para atar una tela. Y acucha viene del castellano aguja. Es todo platería. Eso es históricamente, aunque esto en realidad no fue histórico de un siglo XVI ni XVII, sino que ya es un toque más moderno. Pero todo esto es por influencia de la influencia de donde estaban, el imperio inca, que tuvieron sus roces y luego tuvieron que emigrar hacia el sur. Y vean, fíjense los cañitos, toda una elaboración hermosísima. Y por suerte se puede conseguir cuando hay una exhibición o en algún museo. Hay museos que tienen realmente cosas hermosísimas. ¿Podés seguir la otra? Sí. Bien, fíjense qué trabajo, para llevarlo como colgante. Eso se llama Sichel Acuña, pero también se llama Maimantú. El Siquel Acucha, el acucha es aguja. Fíjense todo con cañitos, todo elaborado, es una hermosura todo. Para mí por lo menos me encanta, todo que sea platería y es ancestral esto, por más que haya tenido difusión a partir del 1700, 1800. Sí, ahora si querés al cuchillo. Bueno, fíjense lo que tenemos acá. Este es un cuchillo. A mí la cuchillería criolla me encantaba. Me encanta. Lo que pasa es que ya le dije ayer a Silvia porque dejé
el hobby de los cuchillos, ¿no? Este cuchillo perteneció nada más y nada menos a Manuel Namuncura. Están las letras escritas, qué lástima, no salió la letra. Bueno, está escrita cerca del mango, MN, ¿no? Manuel Namuncura. Ahora, fíjense de qué color son las dos piedras que están en la vaina. Azul. Azul. Bueno, azul. Este detalle yo me di cuenta hace poco tiempo, observándolo. Digo, dije, pero mirá vos, Namuncura su padre era Calfúcura. Calfúcura, ¿qué significa? Piedra azul. Piedra azul. Así que cuando vi esto, dije, claro, ahí está la relación del nombre del que dio origen de alguna manera a los Curá, como escribió Estanislao Ceballos. Él escribió un libro que era la dinastía de los Curá. Toda la cantidad de familias, de hijos que tenían, todos terminaron en Curá. Pero Calfú o Calvú, Curá, justamente significa piedra azul. Así que el destino, yo creo que está vinculado, es evidente que está vinculado. Y otra cuestión, todos dicen que era mapuche. No, si hay alguien que le gusta la historia de Mapuche, o si hay alguien presente, me gustaría que me conteste o corrobore. Todo el mundo dice que era mapuche. En realidad no era mapuche, él era de la cordillera de los Andes pehuenche. Calfúcura era pehuenche, que por lo visto tenían sus diferencias con los mapuches. El pehuenche era del volcán Llaima, casi al límite entre Argentina y Chile. Y cuando su hijo, Namuncurá, se rinde ante las tropas de Roca, lo hace en la provincia del Neuquén, en el norte, en un lugar que se llama Ñorquín. Y toda esa zona era pehuenche. O sea que muchas veces ustedes han escuchado algún término cuando se dice, cuando uno es grande, cuando uno es mayor, vuelve a la casita de los viejos, o vuelve a ver, porque extraña, como que le nace del interior, vuelve a dónde viene, a su origen. No es extraño entonces que se hubiese refugiado y rendido en Ñorquín, que era una zona pehuenche, que era el origen de su padre, y quizás posiblemente este cuchillo, por cariño de su padre, haya llevado a las dos piedras azules, la traducción de Calfúcura. Bueno, era simplemente ese comentario. Bueno, este es el gran... Gracias, Silvia. Nada. ¿Alguien quiere preguntarme acerca de esto? No. Bueno, les digo que la orfebrería mapuche es mucho más, es vasta, mucho más extensa. Hay estribos, otro tipo de adornos, y hay plateros, de origen mapuche, o también, si uno le encarga un platero, un orfebre criollo, uno le encarga y se lo hace, ¿no? O sea que tiene afición. Perdón. Te hago una pregunta mientras. Sí. No se me ve porque estoy acá. El tema de los tejidos me interesa. Y en Junín de los Andes vi muchísimo tejido mapuche. Justo. Tenía un libro. Estilo de no lo tengo más ese libro. No te puedo decir nada. Lo que sí hay eco, ¿no? Perdón, Felipe, fíjate para que se escuche. Ahí está. Los tejidos, por supuesto, son del animal de la zona. Vale decir, si hay llama, que lo hubo. Si hay oveja, desde ya. Y los trabajos de cuero también. Yo me dediqué a la platería porque tal vez es mi debilidad, pero es cierto, la parte textil es fundamental,
sobre todo los ponchos. Hay ponchos espectaculares, ponchos hermosísimos. El año pasado, cuando se habilitó el nuevo mapa de las lenguas indígenas, fue una chica que a lo mejor vos seguramente la conocés, Silvia, mapuche, que yo le dije, bueno, el araucano, no, mapuche, dijo. Karina Carriqueo. No sé, que estaba con el marido, no recuerdo yo. Sí, seguro, porque la que cantó. Ay, no, pues es que no recuerdo, no. El Karina, año pasado. Karina Carriqueo es. Carriqueo, que está en el libro también, entonces. Bueno, ella tenía un poncho, pero maravilloso. Dije, qué hermosura. Entonces, esos ponchos como los del norte, en Belén, en Catamarca, es una herencia que no se va a perder, porque no se puede perder, y además tiene utilidad comercial, tiene utilidad... perdón, yo tengo... qué lástima, no puedo sacarlo. Gracias por recordarme. En la entrada de mi casa tengo ¿cómo se llama? Un camino que lo compré en Neuquén, justamente, porque quise tener algo textil. Mirá, ya ni me acordaba. Textilería aborigen. Es una lana gruesa. No puedo sacar porque tengo varios objetos ahí arriba, pero lo traería. Mirá qué lástima. Es justamente, gracias por recordármelo, a la entrada de mi casa. Es textil mapuche. Sí, el telar mapuche también es muy difundido ahora como algo impresionante también, como cómo se difunde el tejido con ese telar. Es que claro, el tejido que usan que no tienen los pueblos ancestrales. El tejido es eso, la grafía de los pueblos originarios en general. Claro, exactamente. Bien, gracias por recordarlo. Su, ¿no? Sí. Gracias por recordarlo. Bueno, mire, algo que quiero, algo que se va corrigiendo, como había dicho al principio que en Estados Unidos se habían corregido 650 topónimos, en el vocabulario mismo se van cambiando los términos que a veces sean peyorativos, que denostaban, que eran ofensivos. Ya, por ejemplo, no se habla de esquimales, se habla de inuit. No hablamos en Laponia, hablando de tejido, la ropa que tienen los antiguos lapones, que ahora hay que decir suomi o somi, esos tejidos hermosos, bueno, se dice suomi. Nosotros decimos huichí, por suerte, ya no decimos más matacos, eso era ofensivo. Siempre son exónimos, o sea, nombre que le dan a otro. Y por supuesto, de un pueblo a otro no le dicen chao lindo, chao bello, algo que los ofenda, ¿no? Toba, por ejemplo, que era frentón, los frentones, porque se cortaban el pelo, era también una forma de denostarlos. Ahora decimos cuom, por suerte. Bueno, esos detalles son los que poco a poco van cambiando en el mundo y sin darnos cuenta, como también decimos un sinfín de palabras quichuas, por ejemplo. Pero ahora, miren, tengo creo que alrededor de 50 palabras que se utilizan aceptadas por la Real Academia. Ni quiero pensar las palabras que se deben decir en el norte, sin estar autorizada. Pero una palabra como coca. Algunos todavía dicen coca. Coca. Bueno, decirle a la Coca-Cola que no compren más coca ni pesicola. Díganle a la Coca-Cola que gracias a ellos hicieron famosa una palabra, ¿no? Del quechua. Cóndor. Gaucho podría ser, aunque están en discusión, la palabra pampa, papa, puma, puna, quina, vicacha, yunga, pachamama. Ahora que se viene la mama pacha o la pachamama el 1 de agosto, que veo que los diarios se preocupan mucho cómo se hace la ruda macho, qué es lo que hay que tomar. Se van por ese camino en las urbes. Bueno, antes que nada es preferible eso, ¿no? Porque van a tener que decir por qué se toma ese día. Y algunos jocosamente decimos, la Pachamama. La Pachamama, alguien quizás no se haya
percatado, el Papa Francisco difundió o fue promotor del sínodo amazónico, donde se difundió la Pachamama. Culminaron los últimos días en el Vaticano. Y una estatuilla con forma de mujer embarazada la instituyó, se colocó en un altar. Los ortodoxos católicos, ofendidos, la robaron de una iglesia en Italia y, por supuesto, grabándolo, filmándolo como una acción heroica, fueron a un borde, a un puente sobre el río Tíber y una ceremonia la tiraron, porque la consideraban ofensiva por la puesta de un altar de una iglesia católica. Perdón. Pero bueno, se instauró, se habló, se conversó, se difundió y ya la Pachamama. Felipe, te silenciaste. Espero que se dé cuenta. No, me parece que tal vez se ha caído su internet, ¿o no? Puede ser. A ver si yo no sé si se da cuenta él, se quedó hablando solo. A ver, vamos a llamarlo. Suele pasar eso. Ahí está. ¿Qué pasó, Felipe? Está silenciado. Fíjate el micrófono, toca el micrófono abajo para que tengas voz. Ahí está. Quise señalar algo y se me fue el botón. Perdón por los errores cometidos hoy. La Pachamama se instauró y bueno, alguien, aunque sea criticando o insultando, ya saben que existe la Pachamama en una parte de la Via Yala. Y seguramente la Pachamama ya va a estar instalada algún día en toda el continente aviayalense, el continente aviayalanista, si existe el término. Y es importante, yo decía que los medios se preocupan más de cómo se hace la ruta macho que lo que el significado mismo. Y esa es la lucha de conservar y respetar la Pachamama versus los intereses de inmobiliarios, mineros, forestales, etcétera, etcétera. Bueno, quiero señalar que el concepto, ¿cuánto me quedaría? No sé. Me dijiste 2 horas, ¿no? Sí, a la 1 terminamos. Pero yo Correcto. ¿Por qué no nos contás alguna cuestión de toponimia con la que te topaste ahí en el Salado que modificó algo de lo que has presentado? Perfecto. Mirá, presenté en Chascomús hace 2 años un trabajo que es de la laguna Chichis. Chichis no había ningún trabajo, había una especie de, claro, porque en toda la laguna es un complejo lagunar, Chichis era bastante extraño. El único dato era el doctor Casamiquela, que fue el primero que rescató la lengua del Gono-Negajech. Entonces él daba algunas opiniones, ¿no? Pero no se metió. Es como que él trabajó mucho en Río Negro, de donde era, en Chubut, en La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando se va acercando al norte del sistema de Tandilia, es como que veo que Betty Murato no se arriesgó demasiado. Entonces dije, bueno, ¿por qué no completar? ¿Por qué no juzgar? ¿Y por qué no arriesgarme o volcarme de lleno? Entonces, él da tres posibilidades, porque es bastante difícil, porque en el vocabulario del Gono-Negajech, chich tiene 2 o 3 o 4 posibilidades. Es que una es sech, otra es chech, y otra es también chech, con 2 significados. ¿Cómo hacemos? La cuestión es que una significaba aguilucho, la otra era un caballo redomón, o sea, un caballo silvestre. Y después tenemos arenas. Yo digo, si todo esto, un caballo redomón, seguí por esa pista y voy, digo, no, esto es imposible, no puede ser, acá no hay posibilidad. Caballo redomón, que le hayan puesto una laguna,
un caballo no va en la mentalidad del indígena. Estamos hablando, vamos a calcular en 1600, de 1600 adelante, no cuaja esa posibilidad. Hay tantas lagunas, tantos caballos, justamente esta laguna. Salvo que hubiese habido un caballo como Bragado, que la laguna de Bragado fue porque un caballo, se dice la leyenda, que se quiso suicidar antes que lo domaran, etcétera, etcétera. Pero no había ningún dato que asegurara. Una segunda posibilidad, entonces, era Aguilucho, pero Aguilucho está plagado por todos lados. Le van a poner Aguilucho justo en esa laguna. Se habrían posado, no posado. No encontré ningún dato que me dijera, porque saben que aves rapaces hay por todos lados y de muchos tipos en la provincia de Buenos Aires y en tiempos pasados. Me quedaba arenales. Y ahí estoy en un cul-de-sac. Lo que sería en francés un cul-de-sac es un callejón sin salida. Si tengo tres posibilidades, ¿cómo puede ser que sea medanal? Si estos son todos humedales. Las chicas de arqueología en el grupo que yo estoy, Arqueología del Salado, ellas siempre esbozan humedales. Los humedales del Salado. Bueno, pero esto no da. Y encontré o recurrí a un diccionario que es casi un santo grial, que es el de Georges Claras. Es un suizo, fíjense, hablando de suizos alemanes antes, ¿no? Un suizo francés que vino con otro suizo alemán, Heuser. Estudiaron todo el sistema de Tandilia, por eso se llama un bordecito de las sierras, se llama Costa de Heuser y Costa de Claras. Hay un pueblito que se llama Claras. Este hombre dijo, había comprado una estancia al norte de Bahía Blanca, pero decide estudiar yacimientos mineralógicos en la provincia de Río Negro. ¿Qué hace él? Muy inteligente, contrata o conversa con un cacique tahuelche, Gononakena, Sinchel. Sinchel, él no va, pero va un hijo, va un sobrino, va otro paisano, que saben la lengua Gononoyajech, pero saben también el castellano. Pero también van otros chicos, otros indígenas, que saben el mapuzungún castellano, y ahí chamullando el Gononoyajech. Y van los criollos, los vaqueanos, los arrieros. Ahí tenemos un paquete, pero de oro. Este hombre que sabe mineralogía, sabe la geología, con el otro alemán, suizo-alemán, se van a recorrer hasta el Río Negro y recorren unas cuantas leguas, unos cuantos kilómetros. En los apuntes de ese diario, el diario de Claras, se ha constituido a tal punto, de tal importancia, que el original tiene su historia. El original que estuvo en el Museo Arqueológico acá en la calle Moreno, el 400, desapareció. Un día desapareció. A mediados del siglo XX. Se lo devolvió, hubo otra copia y también hubo manos extrañas. Desaparecieron. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese misterioso recopilación, desarrollo del viaje de Claras? Tenía los datos que nadie había recopilado. Ni Thomas Harrington, que era un maestro inglés, ni Escalada, que era un médico de gendarmería que estuvo trabajando con los indígenas, ni Lechmann Nietzsche, el otro pruso-alemán del bien del norte de Alemania. Tenía todos esos datos que nadie. Lógicamente, con estos ayudantes, un respaldo fenomenal. Datos de oro. Entonces, se sospecha quién fue. Yo no lo voy a decir porque no me corresponde. Esos datos, combinados con otros datos, puedo escribir y decir, bueno, descubrí esto, descubrí lo otro. Esos datos justamente encuentro que él en el norte de Chubut, este pueblo, Gununayajech,
las mujeres utilizaban unas arenas cuarcíferas, arenas cuarzosas, para lijar cueros. A esas arenas apelotonadas, amasadas, que servían para raspar los cueros, raspar, suavizar los cueros, era che. Entonces dije, acá está la cosa. Gracias, Clarás, sos un genio. Entonces, acá está la cuestión, pero me quedan dos detalles. Si es un humedal, ¿dónde están los arenales? Bueno, hay otro elemento fundamental que es para mí mi caballito de batalla. Desde 1800, en la época de la Revolución de Mayo, hacia atrás, según los autores son 7 u 8 siglos, o sea, podemos decir hasta 1100, existió en toda esta parte de la llanura pampeana la pequeña edad de hielo, o sea, Light Ice Age, día, la pequeña de hielo. ¿Qué pasó? Los veranos eran súper calurosos, con polvaredas. Los ríos no tenían el agua que conocemos. Olvídense de las lagunas, el agua baja. Escasez de lluvias. Vientos, los que te imagines. Entonces, es un panorama totalmente distinto. Esto nos lleva a otro topónimo, ¿no? Pasa adelante. Que lo pienso enfocar. Entonces, el panorama es totalmente distinto. Ahora, si me baja el nivel de las aguas de los lagos, las cañadas, los totorales, lo que se le ocurra, cualquier hidroforma, me deja a merced las costas. La laguna de Chascomús, que sería la más grande, tiene 1 metro, quizás 1,80 m, no sé si llega a 2 metros. No sé si llega a 2 metros. El tema es que si queda merced, yo tengo que encontrar arenas cuarzosas. Hay estudios de arenas cuarzosas en el lugar y encuentro arenas cuarzosas para justificar el nombre por el cual las mujeres con una viaje hubieran trabajado y raspado los cueros, pero 40 metros. Es el puelchense. Es el puelchense, pero está a 40 metros, ahí sí existen arenas cuarzosas. Y no me cierra, tengo que encontrar algo, y encontré. Encontré un trabajo, 4 doctoras habían hecho un trabajo de la laguna del área de Chascomús, y a 40 centímetros existe en una barranca arenas cuarzosas. Entonces pude justificar, integrando todo, que el nombre de Chichis pertenece a una arena cuarzosa que servía para lijar los cueros. ¿Me permiten un segundito? ¿Que vengo enseguida? Sí. Pues ya vengo. Bueno, chicas, como ven es muy interesante, es muy largo, es mucho lo que él puede decir, y además le cuesta poder simplificarlo porque claro, es toda su investigación, es toda su vida. Él me estuvo contando que ahora presentó y ganó un premio en Serbia. O sea que, como siempre, como dice él, ¿no? Hay estos intereses en los países extranjeros sobre lo que sucede en Abya Yala. Hay gran interés y no, seguramente no es un interés solamente cultural. Claro. Debe tener detrás toda esta cuestión económica que hay que cuidarse porque en cualquier momento dan el zarpazo. No se sabe. Todavía tienen mucho para rapiñar. Sí, seguro, seguro. Sí, sí. Porque están investigando sobre cuestiones que nosotros tenemos acá, que ellos ya no tienen o destruyeron. Sí. Entonces dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Sí, decía Ana. Está silenciada. Vocês viram o novo ataque dos Estados Unidos contra o Brasil, né, que é com tarifaço, e ontem o Trump anunciou que ele para o tarifaço a troco das terras raras. Claro. Né?
É por aí Gracias, que... Perdón, Felipe, estábamos charlando mientras esperábamos de que esto de que los países extranjeros se interesen tanto en Abya Yala no es solo un aspecto cultural que les interesa, sino que tienen la idea de rapiñar los recursos que ellos ya han estropeado en sus países. Y estaba contando eso Ana, que es brasileña, estaba diciendo de su cuestión actual entre Estados Unidos y Brasil. Efectivamente, efectivamente. Yo no sé si te lo había dicho, pero justamente en el Delta hay un lugar que se llama Punta Querandí. Sí. Encontraron unos restos de unas personas que pertenecen a esta cultura. Ese es un tema que me debo yo. Hay un topónimo, bueno, tendría que decir qué es lo que pienso hacer, ¿no? Con el tema del gran misterio de Chascomús, que es donde pienso llegar yo. Pero el tema de ese lugar es que hay, judicialmente se ha frenado dos proyectos creo que son dos proyectos inmobiliarios. Claro. Entonces, claro, desde el punto de vista inmobiliario dice, ¿qué me importan a mí esos fósiles? Me importan estos millones de dólares que quiero invertir, etcétera, etcétera. Ahora, pensémoslo bien, escúchame, el delta es bastante grande, justamente ahí tenés que ir. Bueno, afortunadamente un juez por ahora lo ha frenado, ¿no? Pero a ellos no les interesa, no importa, porque se criaron en ese mundo materialista, en colegios con personas materialistas, y el resto no importa, ¿no? Pero todos son ciclos, así que esa es mi esperanza, ¿no? Son todos ciclos. Como les dije antes, mire, cuando uno de los intereses, porque cómo llegó a este tema tendría que explicar, ¿no? Yo estaba en el Colegio Salesiano de Don Bosco y tenían misioneros que tenían misiones en Neuquén. Y nos traían, siempre había en el año algún misionero que nos contaban qué es lo que hacían, cómo estaban, la situación, y nos dejaban boletines. Y en esos boletines, que eran unas hojitas impresas, uno se iba interesando, a veces se compartían en clases de religión, etcétera, se debatían datos, y uno se iba enterando. Yo sé que hay gente que, por supuesto, está en contra de las religiones, porque es como que le sacan algo a los pueblos, yo lo entiendo, pero justamente esos boletines, esos comentarios son los que me fueron acercando, fui aprendiendo algunas palabritas, me acuerdo, Peñí fue la primera la que me acuerdo, hermano, pero también en su época había un boletín, revista, ¿cómo era? Estas revistitas que venían, tenían cuentos de fortines, etcétera, y ponían unas palabras en mapuzungún, y eso lentamente a uno le va llegando. También conocí en el colegio al padre Entraigas, no sé si alguien habrá leído estos temas, en la historia, el padre Entraigas es una familia pionera de Carmen de Patagones, y yo me enteré mucho después quién era como escritor, pero quién era él físicamente, porque a mí él siempre me llamaba la atención físicamente. Una persona más alta, yo tengo unos 72, era un poquito más alto, pero tenía unos pómulos marcados. ¿Qué pasa? Bueno, perdón. El padre Entraigas. Me llamaba la atención, tenía unos pómulos marcados, y siempre hablaba de Seferino Amuncurá, y después me llegó a enterar con los años que él era bisnieto o nieto, y su abuela nieto de la abuela materna, hija de un cacique, cacique Linares. Cacique Linares. Digo, con razón yo los veía siempre con unos rasgos raros, el pelo negro lacio, los pómulos, ya tehuelche, tenía genes tehuelches. O sea, y después me unieron otros elementos, pude conocer al doctor Casamiquela, y ahora en estos años conocí a Daniel Wilcapán, que para mí es un gran soporte, aunque lo veo una vez por año, Silvia mismo, de otro aspecto, y te van fortaleciendo, y bueno, tal vez uno tiene una misión en la vida, qué sé yo, a lo mejor, como dije antes, son granitos de arena, en los cuales uno aporta una idea, qué sé yo,
Bueno, no sé por dónde. Estaba con Chichis. Bueno, Chichis, entonces, es esa arena. Era el misterio de Chascomús. ¿Cómo el misterio? Sí, ¿cuál es? Sin adelantar, no, porque yo tengo una metodología, que me creé una metodología con un sistema. Bueno, es un secreto mío, me vas a hacer, no lo voy a decir. Mirá, yo te dije que hay 6, 7, quizás 8, a lo mejor 9 nombres en esa zona, cerca de Chascomús, que hay que desmenuzarlos y aclararlos. Mi fin último es Chascomús. ¿Pero por qué el último? Porque Chascomús es el nombre más conocido, más importante, más misterioso, tal vez sobre el que se han escrito más cosas, aunque no son tantas. Y es como que nadie logra acertar, nadie da con el tiro en blanco. Yo estoy creando para todo esto un sistema, una metodología que sé que, a ver cómo puedo decirlo, que no está mal, vamos a decirlo así, que no está mal. ¿Por qué? Porque ya una lingüista me dijo lo que estoy haciendo, entonces sé que estoy en un camino correcto. Por supuesto no le voy a decir lo que me dijo porque me pongo colorado, pero yo sé que estoy en el buen camino. A partir de esa metodología, yo creo otro sistema, y ese sistema es el que me va a ir acercando a Chascomús. Pero a todo esto tengo que debatirlo con mis amigas las arqueólogas, sobre todo una que es de Chascomús. Y bueno, lo dejo ahí, porque es el más importante, pero por eso quiero ir desgranando lo que está alrededor. Ahí te doy una pista. Es una metodología que creé con un método personal y que me está yendo bien por ahora. Mirá, el otro término, el otra voz que la presenté ahora en el Congreso de Americanistas hace un mes, es el de Culú Culú. El de Culú Culú es muy interesante, porque acá intervienen 3 pueblos. Interviene el Gununayajech, interviene el Querandí, que yo lo voy a llamar, por estar efectivamente, soy magdalenense, lo voy a llamar Tubichamini, porque eran los querandíes de esa zona, y va a intervenir el pueblo en Mapuzungún. La cuestión es así, Culú Culú nadie escribió nada. Casamiquela esboza, podría hacer esto en tal lengua, podría hacer esto, y se queda ahí. Entonces, yo llego a encontrar un dato muy antiguo, encontrar datos antiguos es fundamental. Uno de 1637, un dato, que es el más antiguo en la zona, junto con alguien que encontró de Chascomús. O sea, son los mismos años para las dos zonas, 1637. En cuanto a antigüedad es una riqueza. ¿Cómo se escribe esa laguna Culú Culú? ¿Cómo se le escribe 20 años después, en 1657? Nos aproximan a la voz de la lengua Gunun Ayajich. El año después, posteriormente, en 1662, un poquito después, interviene un cacique querandí, Pedro Tubichamini, y cuando va a Buenos Aires a decirle que son de esa laguna, o que están en esa laguna, porque en esa laguna Culú Culú, que está en el partido de Lobos, que iban a instalar una reducción cristiana, católica, él transmite que esa laguna se llama Cuculo. En realidad podría ser Cuculú o Cuculo. Yo pienso que hay una picardía del escribano español, estamos hablando de 1662, que hablaba el español en ese lugar, el español del virreinato del Perú en ese lugar. De manera tal que puede haber sido una picardía del escribano y puso Cuculo, pero seguramente o posiblemente sería Cuculú. Y posteriormente, en los partes de las guarniciones, se empieza a escribir Culú, 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 Culú. Bueno, empecemos por el principio. Esa voz de Cululú,
que me acerca al Gonona Yahet, 1637, tengo 7 posibilidades de interpretación. ¿Qué significaría? Ahí viene ese juego, ese malabarismo de voces. Uno significaba, otra vez, gavilán, otro gaviota, mariposa, martineta, ¿qué más había? Bueno, esa fauna, ictiofauna, hablando de ictiofauna, camarones. Ahora, es un laberinto, porque camarones hay cerca de Laguna Camarones. Mariposa existen actualmente en Punta Indio, en los fines de enero y febrero, la aparición de una mariposa que se llama bandera argentina porque tiene esos colores. Entonces, en la mentalidad, como dije antes, la mentalidad del indígena, le va a poner una laguna mariposa, le va a poner gaviota, que sí las hay porque van y vienen de la bahía de San Borombón, le va a poner martineta, le va a poner camarones. Yo averigüé, camarones no había en la zona. A una compañera arqueóloga me dijo, no, camarones en las zonas no hay vestigios y no encontramos lo que sería bioturbación, no encontramos restos de, o su arqueología, no encontramos restos de camarones en la zona. Entonces uno va descartando, va poniendo X, va descartando. ¿Y qué me queda? Y me queda una palabra, cululú, que es blancuzco, y otra que es costa baja, bajamar. Bueno, esto tiene más color. ¿Cómo justifico yo que había bajamar? ¿Cómo justifico yo que una costa blanca? Y acá aparece otra vez la pequeña edad de hielo. Seguramente las aguas estaban bajas. Pero ¿cómo sé que era blancuzca? Me conecto. Acá tuve suerte, porque nosotros trabajo de estratigrafía, geología, edafología, que más o menos a uno lo van orientando. Pero acá no vi nadie hizo nada sobre la laguna Culú Culú. Pero tengo la fortuna de que el único trabajo es una bióloga, Izaguirre, Irina Izaguirre, que me hace un trabajo sobre la laguna de Culú Culú, y para colmo lo había hecho hacía años, pero había vuelto en el año 20, estamos en 25, en el año 23 había vuelto con los alumnos, doctora del CONICET. Y me dice, sí, si hay algo, es porque el agua bajó, y podría haber sucedido el fenómeno que se llama precipitación de sales. Entonces, la precipitación de sales me deja una costa blanca. ¿Y cómo justifico eso? Porque yo la única cartografía que tenía no me daba ese dato. Una imagen satelital no me reflejaba eso. Pero tengo otro golpe de suerte. A todo esto les digo que los golpes de suerte hay que buscarlos, porque no caen así solo. El golpe de suerte no me cae. Hay que buscar y buscar. Encuentro justa y precisamente una imagen satelital por Google Earth Map, que es el momento que sacó, en la instancia que sacó esa fotografía, estaba el fenómeno de la niña. ¿Qué me da la niña? La niña me da escasas lluvias. Y las aguas estaban bajando. Al bajar las aguas me dejó justamente toda una costa blanca. Y dije, bueno. Entonces aquí está el resultado. Hay que unir el vocabulario Cululú a Culú, que significa costa en bajamar con costa blanca, o bajamar con costa blanca, del Gonona Yahet. Se están mareando, discúlpenme. Hay que costa blanca con bajamar. La imagen satelital que me demuestra la costa blanca es ese óvalo de laguna en óvalo, ese esferoide, ese óvalo, y con la presencia de la niña. Entonces, concatenamos todo, y me da que Culú Culú significa eso. Pero no terminamos ahí, porque
en otra época, en el siglo XX, hubiese dicho, bueno, ya lo tengo. No, porque eso era al principio. Entonces, ¿por qué se cambió a cuculo o cuculú y después culú, 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 culú? ¿Por qué? Por la siguiente razón. Yo ya dije, estaba el Tubichaminí, que en ese momento estaban emparentados con los Gununa y Ajech por matrimonio, y lo transmiten el cabildo y anotaron cuculo, o cuculó o cuculo. Bueno, pero después, ¿por qué aparecen culú, 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 culú? Los araucanos, ya me olvidé de este pequeño gran detalle, los mapuches cuando vienen no conocen Gununa y Ajech, a lo mejor algunas palabras sí, seguramente, pero entran hacia 1720, lo que es la llanura pampeana, o sur de Mendoza, van ingresando de a poco por el ganado, acuérdense, el bovino y el equino. Y entonces van cada vez avanzando más, y van fundando topónimos, ahora sí, los topónimos araucanos, topónimos mapuches, van quedando a partir de 1720, 1730, de a poquito, y se van quedando. Algunos son, a ver cómo podría decir, puros en lengua mapuzungún, porque, por ejemplo, algo conocido, Lafkem, que es laguna, Co, que es agua, guada, etc. Todo eso va quedando. Pero algunos topónimos que estaban en lengua gununayajech son traducidos por los mapuches. Había palabras parecidas con otro significado. Había parecidas que otras que fueron modificadas. Ahí, ese es el tema que hay que tener cuidado, que es mi trabajo, tratar de desmenuzar, porque no se hizo ese trabajo. Ese fue mi trabajo de Yamahuida. Desmenuzar porque es una superinterpretación. Entonces, culú, culú, la palabra culú existe en mapuche, que significa torcido. Chumbeado, sería un criollo, chumbeado, torcido. Pero repetido, culú, culú, significa sendero. ¿Cuándo aparece el término culú, culú? En los partes de las guardias de la frontera, en los partes militares, porque ya la voz del mapuzungún se estaba extendiendo y es mucho más fácil. Un criollo, un arriero, quizás sabía lo que significaba cululú a culú, pero me resultaba más fácil decir culú, culú. Y así quedaba en los términos, por sencillez, por la mayoría. Los mapuches no conocían ni la fauna, ni ectofauna, ni la hidroforma, ni la geoforma, y le fueron cambiando a su modo de ser, o mal traducidos del mapuzungún, del gununayajech, o traducidos a su lengua, a su manera. Y era mucho más sencillo el mapuzungún. Entonces, sendero, ¿por qué? Porque en la pequeña de hielo, como le dije antes, las aguas bajaban y ellos necesitaban comunicarse para comercializar o para malonear. Entonces, esos senderos se utilizaban como calles, avenidas, todos los espadañales, bañados, no tenían el agua, era todo mucho más sencillo y por ahí eran como avenidas. Lógicamente no fue algo obligado, si caía una lluvia irían bordeándolo, por supuesto, pero el sendero ya está. Y ese era el objetivo de ese mapuche que estaba viniendo, o del ranquel también, porque también hablaba otra lengua, casi prácticamente el mapuzungún, con alguna variante. De manera tal que ahí estaba el significado. Cuando llega el gununayajech, el gununakana en su lengua, dice, no, esto es una laguna, una gran laguna, porque otras no, en las fotografías no aparecen otras lagunas con esa precipitación de sales. Ojo, hay otra diferencia, no aparecen. Por eso los gununakana lo identificaron. Era una laguna blancuzca en bajamar. Pero cuando llega el mapuche, él viene con un objetivo comercial. El método que utilizaba era el maloneo, bueno, maloneaba, malón grande, malón chico, para comercializar o para el robo, perfecto.
pero el primero que llegó era por otro motivo, no conocía el lugar y lo identificó de esa manera. Se entendió más o menos, ¿no? Bueno, esa es la aclaración, ese es el valor que yo le doy a estos tipos de trabajo, porque trato de recuperar qué era en el pasado. ¿Cuánto me queda? ¿Querías terminar? Unos minutitos. Oh, mirá. Bueno. Mira, entonces voy a hacer homenaje. Voy a hacer homenaje del libro que el otro día me entregaron. A ver si tengo luz. Mira, Maynés Wenúñir Antigualá escribió unas poesías del libro de Lenguas Vivas. Voy a terminar con estas oraciones que son muy bonitas. Esta chica dice: en lo alto de la cordillera o en lo profundo del mar, el verdor de mis praderas, yo lo sé respetar. Llevo mis adornos de plata, lo que decíamos antes con orfebrería. Llevo mis adornos de plata, no porque sino más. Esas joyas de mi cabeza no he de entregarlas jamás. Claro, porque pertenecen al acervo, ¿no? Son la bella corona que me dio la naturaleza, porque yo sé venerarla. Y mi lucha es protegerla. Y la otra es Daniel, que no lo voy a dejar en banda, Daniel. Muy bien. Bueno, él dice, cuando habla de esta vocación de los caballos de agua, las estrellas nos guiarán como un viejo libro. Ellas guardan grandes secretos para que no los olvidemos, no olvidemos, para que recordemos, aun cuando las generaciones pasen, ellas estarán ahí para recordarnos nuestro origen, para recordarnos nuestro camino. Bueno, yo culmino acá. Felipe García les agradece a todos. Yo me considero un paisano no indígena, así que como también creo que me llamó Daniel, muy orgulloso. Yo les agradezco el aguante a todos. Me quedaron 1000 cosas y ustedes a lo mejor también, y a todos los que estoy viendo, no sé, Eva, Majo, la chica de Bolivia, Ana Mike, Claudia, gracias, que tuvo que ir. Bueno, no importa, igual la conocí, a Mago, y ahí me queda Ana, Eva. Ana. Ana, sí, Ana es brasileña, está saludando. No, Ana sí, Ana, ya la saludé, arriba de Ana. Jelly, que dice Mago Baruch. Bueno, no, a tú. Desde Cementera te decimos muchas gracias. Por supuesto que quedaron muchas cosas, ya habrá otra oportunidad que vengas a contarnos más de otras experiencias tuyas y de otras cosas que hayas logrado, que a nosotros siempre nos interesa, siempre queremos conocer y por supuesto rescatar nuestras raíces, que es lo único que nos sostiene. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá hoy. Y gracias. Nos veremos, creo que esta vez es el 31 de agosto, el último sábado. Ya les va a llegar nuestra información, pero vamos a charlar con un compañero ecuatoriano que nos va a hablar sobre la matemática del Tahuantinsuyo. Ah, bueno. Qué interesante. Sí, el 1 de agosto es Pachamama, Eso, bueno, buen mes de la Macha. De la Pachamama. Allá.